Bienvenido, hermano. Bien, tenemos un canto especial por el hermano Abraham. Para la gloria de Dios, amén. Siéntense, hermano.
Gloria a Dios. Bien, vamos a que los niños se vayan a su clase. Vamos a pedirle al hermano Martín si nos abre la puerta con los niños, por favor. Y en esta mañana el hermano Abraham nos va a compartir la palabra del Señor. Todos sean bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios es bueno y misericordioso. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ya oramos por el servicio. Ahora vamos a orar. Ya oraron por las ofrendas. Ahora vamos a orar para que la palabra de Dios caiga en nosotros en tierra fértil. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú eres santo y todopoderoso, Señor Jesús. Hoy en esta mañana te queremos pedir, Padre eterno, que tú vengas a nuestras vidas, Padre eterno, que tú vengas con carbones encendidos, Padre eterno, que vengas con agua fresca, Padre eterno, para nuestra tierra árida, Padre eterno, que necesita de ti, Padre eterno, que necesita de tu presencia, Padre, que necesita agua viva en nuestras vidas, Padre eterno. Hoy en esta mañana te pedimos, Señor Jesús, que tú toques el corazón de aquellos que tú tienes preparados, Padre eterno, que tú vengas a hacer la obra, Padre eterno, que tú vengas a mover todo, Padre eterno, y que tú vengas a hablarnos hoy a nuestras vidas, Padre eterno, porque solamente en ti, Padre eterno, encontramos la salvación, encontramos el refugio, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar y vamos a abrir nuestras Biblias en Amós 9. Vamos a ver un poquito, a buscarlo. Amós 9 del 11 al 12, 11 y 12. Amén. ¿Quién lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos, ¿no? Amós 9 de 11 y 12. Dice la palabra del Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado, para que en aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. Aquí está hablando sobre restaurar el tabernáculo caído de David. Amén. Encontramos este tabernáculo que solamente tenía el arca de pacto. Amén. ¿Y qué tiene que ver con restaurar? Restaurar significa regresar al punto de partida. Entonces el pueblo de Israel se había alejado de la presencia de Dios. El pueblo de Israel había olvidado adorar a Dios. El pueblo de Israel había olvidado orar a Dios. Amén. Entonces aquí en esta palabra, restaurar el tabernáculo caído. Entonces la palabra restaurar significa regresar al punto de partida. Amén. Entonces vamos a ver un poquito sobre lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué no? Nos hemos preguntado, vengo a la iglesia, pero tú ¿qué tienes para mí? Amén. ¿Para qué me has llamado? ¿Solamente para venir a la iglesia e irme a mi casa? ¿O qué tú tienes preparado para mí? Aparte de mis labores en casa, aparte de mis labores en el trabajo, ¿tú qué tienes preparado para servirte? Amén. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas? El pueblo de Israel, Dios lo llamó 6 veces para que le sirviera. En las escrituras dice que para que me sirvas y me adores. Fueron aproximadamente como 6 veces el dato que da. Y para que vean, vamos a Éxodo 7:16. Vamos a ver, para que vean las 6 veces que Dios habla a Israel para que le sirva. Éxodo 7:16. El que lo tenga lo puede leer. Amén. Fuerte. Deja ir a mi pueblo para que le sirva. Gracias, hermano. Entonces aquí está hablando con Moisés, con el faraón, ¿no? Deja salir a mi pueblo para que me sirva. Otro texto dice Éxodo 8:1, ahí mismo en Éxodo 8:1. ¿Alguien también lo puede leer? Éxodo 8:1. Esta es la segunda vez que encontramos que Dios habla
para que dejen salir libre al pueblo de Israel para que les sirva. Vamos por la tercera, está en Éxodo 8:20. Hermana Silvia. Amén. Esta es la tercera vez para que me sirva. Amén. Vamos por la cuarta. Están en Éxodo 9:1. Hermana Silvia. Amén. Esta es la quinta vez que aparece. Amén. Y la sexta está en Éxodo 10:3. Amén. Éxodo 10:3. Éxodo 10:3. El que lo tenga lo puede leer. Amén. Entonces encontramos que Dios habla para que deje salir a su pueblo para que le sirva, ¿no? Y aquí viene un poquito contradictorio, ¿no? Porque eran esclavos de los egipcios, ¿no? Esclavos del faraón, y pues eran servidores, ¿no? Pero ¿a qué se refiere también esta palabra servir? Ahorita vamos a ver qué significa, pero vamos a personalizarlo a nuestro tiempo, ¿no? Me acuerdo que un pastor, no sé si se acuerda, hermano Rafa, estaba compartiendo qué era servir, ¿no? Dice que hay dos tipos de servir, uno por convicción y otro por miedo, ¿no? El servir, por decir, supongamos todos tuvimos papá y vivimos con nuestros papás, o otros ya no, pero ¿cómo era nuestro comportamiento con ellos? ¿Era por temor o por gusto, ¿no? Por convicción, ¿no? Había un ejemplo también dio de una esclava que un señor le compró la carta de libertad a la esclava. Entonces se le ofreció y le dijo: ¿sabes qué? Ya eres libre. Entonces ella no quiso aceptar esa carta de libertad. No, señor, yo te voy a servir. No, pero ya eres libre. Entonces yo te voy a servir porque me hiciste libre, ¿no? Con convicción, por amor. Entonces a este tipo de servir se refiere esta palabra, ¿no? A servirle con amor, con convicción, no porque nos vaya a suceder algo, ¿no? Porque a veces seguimos a Dios, obedecemos a Dios por temor, ¿no? Y ese temor lo hemos mal traducido a nuestra época, de que nos vamos a ir al infierno, ¿no? De que si fallo me voy a ir al infierno, le voy a servir a Dios porque le temo ir al mundo y regresar. No, sino habla de otro tipo de temor, ¿no? De que no precisamente voy a regarla y me vaya a ir al infierno, ¿no? Sino voy a perder las bendiciones, y entender cómo veo a Dios, qué tipo de temor le estoy viendo a Dios, con miedo o cómo estoy viendo. Entonces Dios quería que sanaran para que le sirvieran con amor, con gratitud, ¿no? Era servir y después para que le adoraran, ¿no? Entonces cuando venimos a las cosas de Dios, venimos a adorarle, pero también venimos a servirle en lo que Él nos ponga, ¿no? Y hay tres tipos de maneras de servir, o tres tipos de llamado. Cuando tú vienes a las cosas de Dios y te vas preguntando: ¿cómo voy a entender cómo Dios me llamó a mi vida? Y vamos al primer ejemplo. Vamos a la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1 del 8 al 9. 2 de Timoteo 1 del 8 al 9. El que lo tenga lo puede leer. En la eternidad, ¿no? Él nos llamó. Dice que nos llamó con un llamamiento santo. Él es el que nos escoge para servir, el que especialmente nos escoge. ¿Para qué? Para que estemos con Él, ¿no? Entonces Él nos ha elegido desde antes de que naciéramos, ¿no? En la eternidad. Entonces Él tiene algo especial. No nada más te trajo, te convirtió, sino quieres que hagas algo para Él, ¿no? Ya sea de que ahora que ya eres libre puedas compartir del amor de Dios a quien sea tu familiar, a alguien, de que ahora que estás en las cosas de Dios puedas llevar su mensaje a otros lugares o otras personas. Él tiene un llamado especial que cada uno, conforme a su caminar, va encontrando cuál es el propósito que Dios tiene, ¿no? Y hay tres tipos de llamado. El primero lo vamos a entender como circunstancial, y está en Hechos 6 del 2 al 3. El primer tipo de llamado, y vamos, en estos tres vamos a entender en cuál estoy yo, ¿no? Hechos 6 del 2 al 3. Hermano Víctor. Amén. Entonces, este tipo de llamado circunstancial, la obra iba creciendo. Entonces los discípulos no podían hacer todo, ¿no?
y empezaron a llamar gente, ¿no? Llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a interpretar ahora en nuestros días aquí en la iglesia? Cuando la iglesia va creciendo y no hay un maestro de niño, por lo regular siempre es un maestro de niño o alguien que se pone en la puerta, y si viene un músico, pues no hay músicos, pues adelante, ¿no? O otro tipo de servicio, ¿no? Entonces, estos llamamientos circunstancial, alguien que a lo mejor no lo esperabas, pero por necesidad de la obra, Dios te llama. A lo mejor tú tienes habilidades para dar clases a los niños, pues, supongamos que se está cayendo el techo, ¿no? Y tienes conocimiento de cómo hacer que el techo no se caiga, pues ahí está circunstancial, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, el primero es el llamamiento circunstancial. Es el que a lo mejor tú estás, vamos a suponer que el hermano Rafa lo pusieron en la puerta, y pues como no había otra persona que estuviera en la puerta, pues está el hermano Rafa y está en un llamamiento circunstancial, ¿no? Pero eso no significa que se vaya a quedar en la puerta para siempre, ¿no? Sino es un proceso, un propósito que ya personalmente Dios trabaja con nosotros para entender su propósito. El segundo llamamiento es natural, y este natural lo vamos a encontrar en Mateo 9:9. Le siguió, amén. Este es un llamamiento natural. Jesús interactuó directamente con Mateo, amén. Entonces, a veces Dios viene personalmente y sírveme, ¿no? Hemos escuchado ejemplos de pastores, de líderes que de alguna otra manera hay un acercamiento, un llamamiento personal, ¿no? ¿Sabes qué? A veces, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer esto, pero te voy a servir, ¿no? Y ahí empieza un intercambio de palabras, ¿no? Entonces, a este tipo de llamamiento se le llama llamamiento natural, ¿no? Que Jesús interactúa con nosotros directamente, amén. Y esto es algo, pues para que Jesús interactúe directamente, es primeramente porque tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener gracia, tenemos que estar en comunión con Él para que Jesús venga. ¿Por qué? Porque Él cuando estamos en lo íntimo nos conoce. Cuando estamos fuera, Jesús conoce lo que hay dentro de nosotros, y cuando estamos en intimidad con Él, en oración, en adoración, Él sabe lo que queremos ser, y Él va a tratar con nosotros directo. ¿Sabes qué? Ya estás listo para esto, pero primeramente nosotros tenemos que trabajar con nosotros, llenarnos de Él, amén. Y el tercero es el sobrenatural. El sobrenatural lo vamos a encontrar en Hechos 9 del 4 al 6. Hechos 9 del 4 al 6. Hermano Aarón, amén. Este es un llamamiento sobrenatural, ¿no? Iba Saulo, y lo tumba del caballo, ¿no? Se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le cambia su vida, ¿no? Lo deja ciego, pero pues ese proceso que había, ¿no? Pero él iba a hacer algo, y llega Jesús y le cambia los planes. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en este tipo de llamamiento sobrenatural, puede ser también esto cuando experimentas una enfermedad fuerte, pero por X cosa Dios hace las maravillas, hace algo sobrenatural, pero y te cambia, y tú le dices, ¿sabes qué? Te voy a servir por el resto de mi vida. Entonces, ahí ya hubo algo sobrenatural que lo sirve, que esta persona, hemos visto pues ejemplos de servidores en el Señor, de pastores que llevaban una vida inrecta, mala, pero a base de experiencias con Dios cambiaron sus vidas. Entonces a este se le llama un llamamiento sobrenatural. Otro llamamiento sobrenatural es como Dios trabaja con Moisés en una zarza, algo sobrenatural, algo fuera del ordinario, ¿no? Entonces, para esto Dios sabe a quién lo va a hacer. No hay una tú lo vas a hacer, no. Solamente Dios conoce a quién lo va a hacer, ¿no? A lo mejor a alguien que vive mucho, que está en el mundo ahorita y está en pecado, y Dios a lo mejor va a hacer un trato especial con él y lo va a sacar de ahí para llamarlo para su obra, amén. Entonces, solamente Dios conoce sus planes, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos mis caminos. Entonces, ¿cómo voy a detectar? Todos tenemos un llamamiento, porque ahí lo leímos en 2 de Timoteo 1, dice, todos fuimos llamados. Pero ¿cómo voy a detectar mi llamado? A lo mejor, como te dije, estás en un llamado circunstancial, o a lo mejor todavía estás esperando que Dios hable contigo, pero es cómo detectarlo, cómo ubicarlo. Y vamos a Hechos 6 del 2 al 3.
Hechos 6 del 2 al 3. Va a ser breve el mensaje, ¿no? Hechos 6 del 2 al 3. Merece que habíamos leído, ¿no? Es circunstancial. Ahora, Dios te va a dar la convicción en cuál está llamado. Pero ¿qué es lo que necesito para que mi llamado sea eficaz con Él? Primeramente debe de haber fidelidad, ¿no? Para tener un llamado en las cosas de Dios, debe de haber fidelidad. ¿Y qué significa la palabra fidelidad? Vamos primeramente a Mateo 25, 23 y vamos a ver qué significa la palabra fidelidad y fiel. Amén. Mateo 25, 23. Creo que eso. Mateo 25, 23. Amén. En lo poco que hagamos o en lo mucho, debe de haber fidelidad, ser fiel. ¿Y qué va a pasar? Entrar al gozo del Señor. Entonces lo que yo debo de tener es fidelidad. ¿Y fidelidad qué significa? Firmeza, constancia, originalidad, apegado completamente al original. Fidelidad significa firmeza, constancia, originalidad, apegado completamente al original, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer algo para Dios, debo de ser firme, debo ser leal, no debo de tratar de no fallar, debo de intentar, y eso lo encontramos también la palabra en fidelidad en una relación de pareja, ¿no? Debe de haber fidelidad porque es algo que Dios dio, instruyó y que debe de haber fidelidad, pero también se deriva de una palabra que se llama fiel, y fiel significa persona que se muestra fiel en la transición de negocios, uno que guarda su fe, uno que confía en las promesas de Dios, ¿no? Eso es lo que significa la palabra fiel. Y vamos a Deuteronomio 32, 4 para afirmar estos significados que dimos. Deuteronomio 32, 4. Amén. Roca, su obra es perfecta. Amén. Entonces, así debe estar nuestra fidelidad con Él. ¿Cómo debe ser nuestra fidelidad en el servicio de Dios? Y vamos a Santiago 5:12. Ahora, ¿cómo debe estar nuestra fidelidad en el servicio de Dios? Santiago 5:12. Santiago 5:12. ¿Alguien que lo tenga? Hermano Víctor. Entonces nuestra fidelidad debe ser firme, como la roca, amén. Que nuestro sí debe ser un sí y nuestro no, no. Amén. Esa es una de las maneras que tenemos que hacer, ¿no? Y ahora, ¿qué provoca la fidelidad? ¿Qué es después de que estoy siendo fiel con Dios? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Y lo que va a pasar es que nos vamos a tener madurez. Amén. Vamos a Hebreos 6:1. Cuando yo ya tengo fidelidad, va a haber algo maravilloso, ¿no? Va a haber madurez espiritual. Amén. Hebreos 6:1. Avanzando hacia la madurez. En otras Biblias aparece madurez, ¿no? Entonces, yo tengo que tener fidelidad. Pero después de la fidelidad viene la madurez. ¿Y madurez qué significa? Madurez significa perfeccionamiento. Madurez significa perfeccionamiento. Uno que tiene en su propia persona fe de su perfección. Madurez significa perfeccionamiento. Uno que tiene en su propia persona fe de su perfección. Alguien que pone ante nosotros el ejemplo más alto de la fe. Perfeccionamiento, ¿no? Alguien que pone entre nosotros el ejemplo más grande de la fe, ¿no? Y el ejemplo más grande de la fe lo encontramos en la Biblia con Abraham, ¿no? Cómo fue fiel a Dios hasta el último. Se aferró también a la promesa que él tenía, ¿no? Entonces, esto significa la palabra madurez. Hay más significados para la madurez, pero no lo vamos a tocar hoy. Vamos a colaborar, a seguir viendo unos ejemplos de lo que es, por qué es necesaria la inmadurez, ¿no? Y primeramente vamos a Génesis 33, 14. Y eso es lo que nos pasa como cristianos. Génesis 33, 34. Génesis 33, 14. Amén. El que lo tenga lo puede leer. Dice: la inmadurez frena el caminar,
de la congregación, ¿no? Vamos a interactuar hoy. Nuestra inmadurez a veces frena el crecimiento en muchas cosas, por nuestras actitudes, por nuestra manera de ser. A veces frena el proceso de nuestra familia. A lo mejor nuestra familia se está acercando a las cosas de Dios, pero por la persona que es inmadura, haces que los demás se detengan, ¿no? Y a base de la inmadurez. Entonces, ¿por qué es necesaria la madurez en todo? No nada más aquí en la iglesia, sino en todo lo que yo haga afuera, ¿no? ¿Por qué es necesaria? Porque ser inmaduro frena el proceso que Dios tiene para nosotros, ¿no? Frena, detiene, pone pausa al proceso, el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y no nada más para nosotros, sino para el que está a tu alrededor. Entonces yo debo de ser maduro para que Dios afirme el propósito de nuestras vidas y afirme el propósito de los que están alrededor de mí. El segundo es, vamos a 1 Corintios 2:6, porque es necesario tener madurez. ¿Alguien lo tiene? Nuestra hermana Silvia. Amén. Tener madurez es que vas a hablar es necesario tener madurez para que tu hablar tenga sabiduría, ¿no? Tenga sabiduría a elegir las cosas, tenga sabiduría al cómo vas a hablar con la otra persona, al cómo vas a vivir en las cosas de Dios, a las decisiones que vas a tomar con sabiduría que viene de Dios, no de este mundo, sino la que viene de Dios. Entonces, ¿por qué es necesaria la sabiduría? Para alcanzar, ¿por qué es necesaria la madurez? Para alcanzar sabiduría, amén, para hacer las cosas con sabiduría. El cuarto, Hebreos 6, de 2 al 3. ¿Por qué es necesaria la madurez? Hebreos 6, del 2 al 3. Hebreos 6, del 2 al 3. Amén. Necesitamos la madurez para alcanzar las promesas de Dios, ¿no? Madurez para alcanzar las promesas de Dios. No, necesitamos madurez. Les di Hebreos 6 del 2 al 3, ¿la había leído? Ok, necesitamos madurez para alcanzar. Ocupamos madurez, como les dije, para la sabiduría, pero ahora para alcanzar las promesas de Dios que tiene para nosotros. ¿Alguien sabe cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Alguien tiene una idea de cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Un número? ¿Mande? Más de 3,000. Hace 2 semanas fui aquí a la librería a ver un precio de una Biblia y había una libra con promesas y dice 1800 promesas hay, ¿no? Y dije, wow, a veces hay tantas promesas en la Biblia que el Dios tiene para nosotros que no nos sabemos una promesa, ¿no? O a veces sabemos, pero no sabemos cómo decirle a Dios, quiero esta promesa, me aferro a tu promesa, amén. Entonces necesito madurez para fidelidad, para tener madurez, para alcanzar las promesas de Dios, amén. El otro es, no lo vamos a tocar, no vamos a adelantar. Y después de la madurez viene otra cosa, ¿no? Tiene su fruto la madurez y lo vamos a encontrar en Hebreos 6 del 1 al 5. Aquí no viene el fruto, pero viene algo parte de lo que va a provocar la madurez en nosotros, amén. Hebreos 6 del 1 al 5. Bueno, primeramente ser iluminados, ¿no? Lo leímos en el versículo 4. Él nos va a iluminar con su luz, con su presencia, amén. La madurez va a provocar que seas lleno de su Espíritu Santo, lleno de su gloria, lleno de su poder, lleno de su brillo, amén. El segundo es probar el don celestial, ¿no? El regalo que Dios tiene para ti, lo celestial, ¿no? No vamos a tocar, nomás se los voy a decir rápido para resumir el texto que leímos. Partícipes del Espíritu Santo, gustar la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Pero el fruto principal es la perseverancia. Después de que yo tengo fidelidad, viene la madurez, pero de la madurez viene la perseverancia, amén. ¿Y qué es perseverancia? Alguien que me puede decir qué entiende por ser perseverante. Insistir, amén.
Vamos a ver qué significa la palabra perseverancia y la vamos a leer en Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Amén. Perseverar. Esta palabra perseverar significa para quedarse a hacer algo o con alguien. Para quedarse a hacer algo o con alguien. Como dijo nuestra hermana, ser constante, ser firmes, permanecer, quedarse en el lugar firme. Amén. Eso es lo que significa perseverancia, ¿no? Entonces, primeramente tengo que tener en las cosas que ya al venir a la iglesia ya debo de ser fiel, ¿no? Ya empezar a trabajar, ser fiel en mi casa, ser fiel en el trabajo, tener fidelidad en todos lados, porque no nada más engloba la iglesia, sino nuestro entorno social, ¿no? Engloba lo que yo estoy, cómo estoy viviendo afuera. Entonces, debo tener fidelidad para que la fidelidad provoque madurez en mi ser. Y después de la madurez, ¿qué va a provocar? La perseverancia, ¿no? El que ya no dejar las cosas a medias, el ya no dejar, ¿sabes qué? Terminar una carrera, estar empezando una carrera y nunca terminarla, empezar un trabajo y nunca terminarlo, X cosa, ¿no? Dios, por eso es que Dios quiere que tengamos fidelidad, para que tengamos madurez y para lo que vayamos a hacer, ser perseverantes. Amén. ¿Estamos? Y la perseverancia, ¿para qué es necesario? Primera de Timoteo, creo que ya lo leímos, 4:16, para seguir en las cosas de Dios, pero vamos a leer Santiago 1:12. Santiago 1:12. Y aquí ya viene el porqué la perseverancia de nosotros. Santiago 1:12. ¿Alguien que no haya leído? Santiago 1:12. Hermano Eddie, ¿lo tiene? Amén. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Por qué necesito tener esto? Porque va a venir la prueba, pero a veces la prueba nos hace bajarnos del camino, ¿no? Bajarnos del carro donde vayamos, porque ya no podemos las pruebas, ¿no? Si yo tengo fidelidad, va a provocar madurez, la madurez perseverancia, y la perseverancia, cuando vengan las pruebas, poder soportarlas, ¿no? A veces el recorte de personal, por un familiar que ya no se puede, X cosa de la prueba puede ser cualquier cosa, lo que estés pasando actualmente, ¿no? ¿Qué es tu prueba el día de hoy, ¿no? Esta semana, ¿qué prueba tuviste? ¿Aprobaste esa prueba con perseverancia o todavía nos falta trabajar en ser fiel a Dios? No dice, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No necesitas ser fiel y venir todos los domingos, o que estás aquí todos los servicios, o no sé. Tienes que ser fiel en las cosas de Dios, en todo, en donde vayas, en el trabajo, en todo. Eso tiene que ver con fidelidad, porque esa fidelidad va a provocar tu madurez, tu crecimiento espiritual y después la perseverancia. Entonces, cuando venga la situación en tu vida, puedas estar firme, porque ¿quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero a veces, como no tenemos madurez, nos pasa como esta persona que construyó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, vinieron las tormentas y se acabó, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Que nuestra perseverancia provoque madurez, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. El otro punto es Daniel 6:20. Daniel 6:20. Daniel 6:20. Daniel 6:20. Alguien que lo tenga. Alguien que lo tenga. Daniel 6:20. Si tú le sirves a Él, si eres perseverante,
va a provocar esto, ¿no? Los leones lo podemos aplicar igual por las tribulaciones que tenemos, las pruebas que tenemos. Vas a ser ejemplo para los demás cuando tienes perseverancia. Vas a hacer que los demás, oye, pero tú tenías un problemón, ¿cómo le hiciste para salir de este problemón? ¿O cómo le haces para aguantar? ¿Cómo le haces para soportar esta crisis económica, familiar, X cosas? ¿Cómo le haces? La perseverancia que Dios nos ha dado, ¿no? Pero esa perseverancia nos costó, ¿qué? Fidelidad. Y nos dio la madurez para tener esta perseverancia. Amén. Y vamos al otro texto, Lucas 8:15. Amén. A esta perseverancia, necesitamos esta perseverancia para poder dar frutos. ¿Frutos en qué forma? A veces la gente donde tú trabajas o en la escuela necesita una palabra de aliento, necesita vida, necesita, a lo mejor esa persona está pasando problemas, se le murió un familiar, está pasando problemas financieros, a lo mejor ya sabes que lo van a correr y pues no sabes qué decirle. Entonces, cuando tú tienes la perseverancia, Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar palabra para dar frutos, amén, para poder compartir de Él. Por eso es que necesitamos la perseverancia para que haya fruto dentro de nosotros y tengamos que darle a los demás una palabra de aliento a los demás, amén. Y vamos a cómo voy a obtener la perseverancia. Aquí ya viene qué es lo que necesito para llegar a esto, ¿no? Y vamos a Efesios 6:18. Efesios 6:18. Amén. Orando en todo tiempo. Para no perder la perseverancia, para no perder la madurez, la fidelidad con Dios, debo de seguir orando. Nunca debo de dejar de orar. Necesito tener mi altar de adoración prendido, ¿no? Necesito tener mi comunión con Él, mi intimidad con Él encendida. Orar, no sé a cuánto tiempo le dedicas a la oración, pero debe de ser constante, firme. ¿Para qué? Para que no se apague. Velando en todo tiempo. Dice, con súplica. ¿Cómo es suplicar? Suplicar, el otro día en las enseñanzas que tenemos en la mañana, suplicar significa clamar alegóricamente, clamar desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? No precisamente gritar, sino Ana, ¿cómo oraba? Ana oraba, siempre tenía una súplica, que era tener esa necesidad por ese niño, de tener un niño. Entonces ese tipo de súplica, ¿no? ¿Sabes qué, Dios? Ya no puedo más y aquí está, pero debe de salir dentro de ti, no debe solamente de quedar por palabra, ¿no? Entonces mi oración, mi súplica, intercediendo, orando por todos los demás, por todo mi alrededor. ¿Para qué? Para que esta perseverancia sea de bendición con los demás. Y como leímos en Amós 9, restaurando el tabernáculo caído de David, ¿no? Tiene que ver con nuestra intimidad, con nuestra adoración. ¿Cómo está nuestra adoración hoy en día con Él? ¿Cómo estoy hoy, domingo? No recuerdo el día que estamos, pero a 7. Hoy domingo 7, ¿cómo está mi intimidad con Él? ¿Cómo está mi adoración? A lo mejor ya llevaba un buen tramo caminando, orando todos los días en mi casa, en el trabajo, pero de repente se apagó, ¿no? Ya no oro ni por los alimentos, ya no oro ni por nada, ¿no? ¿Cómo está nuestra intimidad con Él hasta el día de hoy, ¿no? A veces, pues Dios en su misericordia nos ayuda, a pesar de que somos infieles, a pesar de que lo dejamos de buscar, Él viene a nosotros, ¿no? Pero a veces nosotros nos olvidamos de Él. Hasta cuando viene un problema nos acercamos a Él, ¿no? Y Él sí nos va a ayudar. Él nunca te va a rechazar. Si tú tienes un problema, Él nunca te va a rechazar. Pero queremos vivir en bendición o en milagros, ¿no? Queremos vivir que siempre pase algo sobrenatural en nuestras vidas. A veces queremos que el cielo se abra para nosotros, pero Él no lo hace no porque no quiera, sino porque Él nos enseña muchas cosas que necesitamos cambiar. Pero primeramente necesitamos la oración, ¿no? Restaurar, necesitamos regresar. Si ya me desvié de estar orando, si me dije, hoy no oro hasta mañana, volver a tomar ese hábito, porque cuando se pierde el hábito, se hace flojera, ¿no? Cuando ya perdemos el hábito de orar, ya la flojera nos va a ganar siempre, ¿no? Y es como que volver a ese hábito de orar, de que si me levantaba
antes a 6 o 5 de la mañana, y ahora ya no levanto, me la paso acostado. Necesito volver a eso, ¿no? Al primer amor, ¿no? Y en esta mañana, o en esta ya tarde, aprendimos algo en esta tarde, que necesitamos tener fidelidad para Él, en lo que vayas a hacer. A lo mejor tú esperas muchas cosas distintas. Cada vez que tú vienes a la iglesia, tú tienes que provocar algo. Cada vez que tú vienes a la iglesia, tú debes de venir con la convicción de que Dios tiene algo para tu vida, ¿no? Hoy por lo regular, me gusta más enseñar que predicar, porque es el tiempo, así son el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto, y a su tiempo vayan a llegar las cosas. Pero hoy en esta mañana quería compartirte esto. Necesitamos fidelidad. ¿Para qué? Para no dejar las cosas tiradas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué provoca nuestra madurez? Que veamos a las personas con nuestros ojos carnales, que empecemos a ver los defectos de los demás, que empecemos a ver, este color azul creo que le echó mucho cloro, no, ya está muy blanquito este color azul que trae, o X cosa. Empezamos a ver los defectos de los demás, y poco a poco, cada vez que vi esto, se empieza a acumular tanto que va a brotar, ¿no? Es como sembrar a cosas negativas, sembrar sembrar las críticas, sembrar todo esto va provocando, porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, ¿no? Entonces va provocando esto, va provocando. A lo mejor sí tiene razón, la persona pues se equivocó, ¿no? Pero ¿por qué lo estoy mirando a él? Cuando realmente desde el principio nos enseñaron, o nos han enseñado antes, u otras personas, tienes que mirar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús siempre, nunca al hombre, nunca a nadie más, sino a Jesús. Pero a veces por circunstancias, porque es nuestro amigo, es nuestra amiga, nos defrauda o algo, y pues nuestros ojos se van, nuestra mirada se van ahí. Pero por eso es necesario restaurar nuestra intimidad, para que nuestra mirada sea para Él. Y cuando vengan todo este tipo de cosas, poder levantarnos y seguir adelante en la obra de Dios. Por eso es que necesitamos la fidelidad, porque esta fidelidad, ¿qué va a provocar? Madurez. Y la madurez, ¿qué va a provocar? Perseverancia. Amén. Sí, vamos a repetir esto, ¿no? La fidelidad me va a llevar a madurez, y la madurez me va a llevar a perseverancia. Amén. Otra vez, la fidelidad me va a llevar a, y la madurez. Entonces, ¿sí quedó claro estos tres conceptos? ¿Los necesitamos o no? Miren, es tan sencillo esto que lo podemos llevar a la práctica. A tu casa, ¿sabes qué? Ya voy a ser fiel en lo que voy a hacer en mi casa. Ya no voy a andar haciendo otras cosas. Puedes aplicar estos principios personales a tu vida, y esto te va a llevar a caminar a la madurez, y va a provocar algo extraordinario a tu vida. Amén. Por eso es que Dios te llamó, como lo vimos al principio, nos llamó para un propósito que tiene para nosotros. Pero primeramente necesitamos trabajar con la fidelidad, para que cuando venga el llamado sobrenatural, estar listos. Amén. Porque muchas veces Dios llama llamados sobrenaturales, pero las personas no están listas y dejan todo tirado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, y vamos a inclinar nuestro rostro, y vamos a decirle a Dios que esta semilla que hoy nos trajo, que haya caído en tierra fértil y tenga un efecto en esta tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por lo que tú has hablado hoy a nosotros, Padre eterno. Estos principios que tú tienes para nosotros, Padre eterno. Hoy queremos ser fiel a ti, Padre eterno. Tener fidelidad en la obra que tú nos has dado, Padre eterno. Fidelidad al llamado que tú nos has dado, Padre eterno. Fidelidad a mi familia. Fidelidad a donde tú me pones, Padre eterno. Necesitamos en esta tarde la fidelidad que viene de ti, Padre eterno, porque esa fidelidad
no va a romperse, esa fidelidad siempre va a ser firme, Padre eterno, porque viene de ti, Padre eterno, porque soy humano y me equivoco y a veces soy infiel, Padre eterno, pero tu fidelidad, Padre eterno, nos da la fortaleza de seguir más adelante. Y en esta tarde, Padre eterno, te pedimos que vengas a fortalecer nuestra fidelidad hacia ti en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque ya queremos ser maduros en ti, Padre eterno. Queremos caminar con madurez, Padre eterno, ya no como niños renegones, enojones, sino ya con una madurez espiritual, Padre eterno, que la necesitamos a hoy en día, Padre eterno, porque sin esa madurez yo me voy a desviar del camino. Sin esa madurez nos vamos a desviar a otro lugar, nos vamos a desviar a las cosas del mundo. Hoy queremos esa madurez que viene de ti, Padre eterno. Fortalécela en el nombre precioso de Cristo Jesús, esa madurez que viene de ti, Padre eterno, para seguir adelante, Padre eterno. Y también queremos esa perseverancia, firmeza, Padre eterno, en ti, Padre eterno, pararnos en la roca que es Cristo Jesús, Padre eterno. Y cuando vengan las pruebas, no caigamos derrotados, no caigamos, Padre eterno, en tristeza, en depresión, sino, Padre eterno, conocer lo que tú tienes para nosotros, Padre eterno. Y si aún tengo estas cosas, pero aún no entiendo tu propósito, Padre eterno, te pedimos que tú vengas, Padre eterno, a nuestras vidas, a la vida de cada uno de nosotros. Y sabemos que tú tienes un propósito, Padre eterno. Tú tienes algo especial en nuestras vidas que a lo mejor humanamente no podemos decirlas, pero tú sí las conoces. El Espíritu Santo sí las conoce, y por eso es necesario que dejar que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros, porque Él es el mediador con el Padre. En esta tarde, Señor Jesús, te pedimos que vengas, Padre eterno, que vengas con tu amor, con tu gloria, Padre eterno. Y esta palabra, Padre eterno, que ha sido declarada en este día, que es de tu palabra, Padre eterno, hoy en nuestras vidas, Padre eterno, se active en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aquellos que necesitamos esta palabra, Padre eterno, que caiga en tierra fértil, Padre eterno, que esta tierra que a lo mejor está árida, que está muerta, que está quemada, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra trae agua viva y venga a nuestras vidas a rejuvenecer, a fortalecer, a renovar esa tierra que está muerta dentro de nosotros, Padre eterno. Esos corazones heridos, lastimados, Padre eterno, con tu agua de purificación, venga a nosotros y restaure en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús, para tener esa perseverancia, esa consistencia y no poder defraudarte, Padre eterno. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos, Padre eterno, ser más íntimos contigo, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Obra, Padre eterno, en nuestras vidas, en nuestro caminar, Padre eterno. Mira, Señor Jesús, también te pedimos, Padre eterno, por todas esas personas que hoy no nos han acompañado, Padre eterno, que a lo mejor tienen problemas, tienen circunstancias que están pasando, Padre eterno. Tú conoces sus corazones, Padre eterno, pero como iglesia, porque hoy venimos a hacer un holocausto, hoy venimos a hacer algo sobrenatural, y no nada más somos uno, sino somos varios. Y hoy declaramos, Padre eterno, que estas personas que no vinieron hoy, Padre eterno, tú les lleves con bien, Padre eterno, tú las fortalezcas, las levantes en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y si los problemas son fuertes, grandes, Padre eterno, te pedimos que metas tus manos, Padre eterno, en la vida de ellos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y aquellas personas que ya no han venido, Padre eterno, tú conoces sus vidas, tú conoces sus corazones, Padre eterno, pero en esta mañana, como tus hijos, Padre eterno, como tu amado, Padre eterno, como somos parte de ti, Padre eterno, queremos decirte, Padre eterno, que tomes el control, Padre eterno, y ayudes a estas personas que no han venido, Padre eterno. Fortalécelas en el nombre de Cristo Jesús. Abre sus ojos, Padre eterno, no para que vengan a este lugar, sino para que regresen contigo, Padre eterno. Restauren su identidad contigo, Padre eterno. Restauren su adoración contigo, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús declaramos, Padre eterno, que tú eres bueno en nuestras vidas, Padre eterno, y que tú no nos dejas solos, Padre eterno, porque tú estás en medio de nosotros, Padre eterno, porque tú obras en medio de nosotros, aunque no seamos muchos. No importa
cantidad de personas, sino la calidad de lo que somos contigo, Padre eterno, de venir de otros lugares de Mazatlán, Padre eterno, a esta colonia. Tú has traído un propósito, Padre eterno. Tú tienes un propósito. Trabajas primeramente con nuestras vidas, con nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Pero así, Padre eterno, sabemos que tú tienes un propósito, porque primero quieres que trabajemos con nosotros, para cuando tú vengas a llamarnos al verdadero trabajo que tú tienes para nosotros en este lugar, estemos listos, Padre eterno. Ayúdanos a apasionarnos más de ti, Padre eterno. Ayúdanos a tener más pasión por tu verdad, Padre eterno, por tu obra, Padre eterno, porque amamos este lugar, Padre eterno. Amamos este lugar porque ha sido de bendición para nosotros, ha sido de poder para nosotros, porque tú nos levantas en este lugar. Puede ser en otro lugar de Mazatlán, pero tú escogiste este lugar por una razón, por un propósito, y nos has traído por un propósito. Tú mueves las cosas por un propósito. Entenderlo, Padre eterno, ese será nuestro trabajo, pero es para conocerte, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por nuestro pastor, donde quiera que esté, Padre eterno, en este aniversario, Padre eterno. Cuando venga a Mazatlán, Padre eterno, cuida su caminar, Padre eterno, protégelo en el nombre precioso de Cristo Jesús, al igual que nuestro hermano Isaí, Padre eterno, que es parte de la alabanza también, Padre eterno. Ayúdalo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Obra, Padre eterno, obra, Padre eterno, porque te necesitamos, Señor Jesús. Y hoy, Padre eterno, que nos vamos a ir, Padre eterno, nos llevamos un principio tuyo, un principio de verdad, tu palabra, Padre eterno, que hoy vamos con la convicción, hoy vamos con la certeza de que vamos a ser fieles a donde vayamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Obra, Señor Jesús, obra, Padre eterno, obra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y aquellas personas que vienen con necesidad, Padre eterno, aquellas personas que tienen necesidad de ti, Padre eterno, en esta mañana restáuralos en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque tú eres nuestro amado, tú eres nuestro Dios todopoderoso, el que conoce todo, Padre eterno, de nosotros. Te pedimos por estas personas, Padre eterno, que tienen una necesidad, Padre eterno. Las exponemos delante de ti, Padre eterno. Te las ponemos delante de ti, Padre eterno, y tú harás la obra en ellos, Padre eterno. También aquellas personas que vienen con gratitud a este día, Padre eterno, también las exponemos ante ti como sacrificio agradable, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tú conoces nuestras vidas, Padre eterno, tú conoces nuestros corazones, Padre eterno, y somos felices porque tú nos amas, Padre eterno. Somos felices porque tú nos amas, Padre eterno. Somos felices porque tú nos amas, Padre eterno. Y no importa si el mundo se echa de cabeza para tumbarnos. Hoy, Padre eterno, hoy, Señor Jesús, vamos a probar ser fieles a ti, perseverantes, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Toma el control, Padre eterno, toma el control de nuestras vidas, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Padre eterno. Así cedemos el lugar a nuestra pastora. Y ahora que nos vamos a ir, Señor Jesús, yo te ruego en esta mañana que tú bendigas a tus hijos, Señor, que pongas tu sangre, tu fuego y tu nombre en cada uno de ellos, Señor. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus hogares aquí representados, Señor Jesucristo. Sé tú, Señor, en ellos, Señor, que no falte el alimento natural ni el alimento espiritual en cada uno de ellos, Señor. Bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, Señor, bendice a cada uno de sus familiares, Señor. Guarda su caminar, Señor, guarda su entrada y su salida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, guíalos en paz, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.